Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Frente. La expectación mundial está en el Medio Oriente en este momento. Ya la cifra de muertos supera la cifra de 3.000. Y para hablar de esta temática, hoy aquí en el programa tendremos al señor embajador de Israel en Honduras, don Eldad Golán, a quien saludo. Bienvenido, embajador. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Al ex embajador de Honduras en Israel, el general retirado Isaías Barahona. General, bienvenido. Tendremos a otro ex embajador de Honduras en Israel, Moisés Starman, directamente desde los Estados Unidos. Ya tenemos a Moisés. Buenos días, Moisés. Un estrechón de manos fuerte aquí desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Muy buenos días, Renato. Un fuerte abrazo. Igualmente, Moisés, el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, Elías Carufe. Bienvenido, don Elías, también es un placer tenerlo. Un clic ahí a su tablero de audio, por favor, don Elías. Muy bien, corrijamos ese problemita de audio que tenemos con don Elías Carufe, el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, y ya luego lo presento, y también un empresario de ascendencia palestina, don Selim Kanaguati. No lo tenemos todavía, pero ya lo tendremos. ¿A quién ven en pantalla también? Ven en pantalla a Gabriela Cañas. Gabriela Cañas. ¿Quién es ella? Es una gran periodista, Gabriela, bienvenida, buenos días. Agencia F, de la Agencia Española de Noticias. Cómo me acuerdo de aquellos tiempos en los 70, cuando yo comencé a hacer periodismo en Radio América, que lo que más me impresionaba eran aquellos teletipos. La pequeña... redaba el F, Gabriela Cañas, está hoy con nosotros. ¿Y por qué está hoy con nosotros? Porque hay una coincidencia. Los 50 años de F acá en América Latina coinciden con los 90 años de HRN, La Voz de Honduras. Miren ustedes qué buena celebración. Y por eso la presidenta de F, la saludamos, está en Madrid con motivo de estas celebraciones. Me imagino, Gabriela, que ha cambiado toda la agenda con este conflicto del Medio Oriente en las últimas 72 horas. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme, y efectivamente es una fantástica coincidencia el 90 aniversario de HRN y el 50 aniversario de F en Centroamérica. Que ustedes en la televisión cambiando las agendas permanentemente en función de la actualidad. Es una lástima que la actualidad en este caso sea tan terrible, tan dura y tan sangrienta. Ya supera los 3.000 muertos. No nos esperábamos este conflicto el fin de semana. Sabemos que los conflictos están latentes en el Medio Oriente, y no digamos en esas relaciones de israelíes
con árabes, pero esto no lo esperábamos. ¿Cómo está resultando esta cobertura para los corresponsales de EFE en esa zona, Gabriela? Pues muy difícil. Yo ayer, por ejemplo, me comuniqué con la delegada nuestra en Israel. Nosotros tenemos allí un equipo ahora mismo formado por 6 personas y me comuniqué para decirle que estaban haciendo un buen trabajo y me dijo, he tardado en contestarte porque estábamos en un búnker. Es decir, la seguridad para los periodistas pues es muy relativa en este momento, pero bueno, es algo a lo que estamos siempre expuestos y que sufrimos constantemente en la agencia. Y como decía antes, la agenda no nos ha cambiado, pero sí que es verdad que tenemos una gran preocupación por la cobertura de esta guerra, efectivamente absolutamente inesperada, incluso para los servicios de inteligencia israelíes, que no esperábamos nadie, y creo que va a ser una guerra larga, como Israel está anunciando ya. Que es un buen trabajo. Esa expresión me llamó la atención cuando usted le dice a los corresponsales de EFE en el Medio Oriente, gracias, están haciendo un buen trabajo. ¿Qué es hacer un buen trabajo? Se están arriesgando, se están metiendo en las zonas más conflictivas, tenemos excelentes fotografías, tenemos información de fuentes muy importantes que no las tienen otras cadenas y otras agencias noticiosas. ¿Qué es un trabajo de calidad y buen trabajo para un periodista en una zona de guerra, Gabriela? Pues yo creo que es primero estar al pie de la noticia, en el terreno, como se dice ahora. Eso es muy importante porque ahí es donde percibes la enormidad de lo que está sucediendo. Después, efectivamente, dar las informaciones más importantes, los datos más importantes a medida que evoluciona el conflicto, hacer una información realmente veraz y bien contextualizada. Y luego, en cuanto al tema gráfico, también estar ahí, que también es complicado. Nosotros tenemos una agencia, la agencia EFE tiene una agencia europea en la que están otras agencias europeas con nosotros, que es la que nos cubre la información visual, ¿no? Tanto de vídeo como de fotografía, y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y a veces la medida nos lo da las veces que ustedes, que son clientes nuestros, otros medios de comunicación, nos lo da la medida de si lo estamos haciendo bien o mal, en la medida en que nos mencionan o no. Cuando un gran periódico nos menciona es porque la información le ha venido de EFE rápida y bien desde el primer momento. Y eso nos pasa a todos. Cuando otros medios nos mencionan, es porque estamos haciendo las cosas bien, es porque ellos no tenían la noticia, nosotros no la tenemos, y esa es una de las grandes satisfacciones que sentimos los periodistas. Bueno, concentrémonos un poquito en la convocatoria suya esta mañana aquí en Frente a Frente. 50 años de EFE en Centroamérica, Gabriela, ¿tanto tiempo? Sí, la verdad es que llevamos desde el año 73, ahí, 72, porque fue cuando se montó acá en EFE, y la verdad que Centroamérica para nosotros es una zona primordial para la agencia EFE, no solamente porque llevemos allí muchos años, sino porque tenemos muchos clientes, porque la información de Centroamérica interesa muchísimo al resto del mundo y muy especialmente a América. Hay mucho interés también por lo que pasa en España y en el resto del mundo y del resto de América. Entonces, ahí verdaderamente llevamos mucho tiempo, queremos estar, tenemos muy buenos profesionales, tenemos delegaciones en todos los países. Con la crisis, además, que tenemos del modelo de negocio, puede permitirse tener corresponsales o enviados especiales en Israel o en Australia, me da lo mismo, ¿no? Nosotros cubrimos ese espacio y lo tenemos que cubrir bien para que los mejores clientes, que son periodistas como nosotros, sepan cuál es nuestro valor. Y tienen un gran periodista, tienen una enorme plantilla de periodistas. Hay un periodista, Gabriela, que yo admiro desde siempre, desde que fue mi maestro en las aulas universitarias, y mire usted que esto desde hace varias décadas. Germán Reyes, para mí es uno de los periodistas
que más evolucionó en nuestro medio, en nuestra región. Yo se lo digo a Germán siempre que tengo la oportunidad de expresarle mi respeto, mi cariño, mi admiración a su periodismo, a esa experiencia alcanzada por EFE. Así que yo lo digo en público hoy porque somos una corporación de medios. Entiendo que tunota.com tiene los servicios de EFE, pero yo como Televicentro, como Canal 5, como Noticiero TN5, como Frente a Frente, que es el foro en el que estamos, no tengo los servicios de EFE. Vamos a ver si tunota.com, si la empresa me traslada a un ramal de esta agencia, porque yo me acostumbré a estar supeditado, no obstante las nuevas tecnologías, a las agencias noticiosas, y una de mis agencias preferidas era EFE. Por lo tanto, públicamente pido hoy si podemos tener esos servicios de EFE aquí para los noticieros de Televicentro. Digo no noticiero de Televicentro porque tampoco voy a pedir que solo para TN5 o para Frente a Frente, y ahí nos quedamos con el mismo precio o un ajuste módico, porque todo es costoso. Todo es costoso. Siempre es bueno saber la opinión de ustedes, de los periodistas que han alcanzado el estatus suyo. Hay de por medio mucha experiencia, muchas vivencias, conocimiento, y entiendo que Gabriela dijo que estuvo en Centroamérica. Somos una región conflictuada, cicateada por el narcotráfico, por la pobreza. Ahora mismo estamos en un debate porque Costa Rica viene y decide que los hondureños tienen que entrar con visa consular a Costa Rica. Viene Honduras y toma la misma medida que los ticos deben entrar con visa consular a nuestro país. Imagínense ustedes, el proceso integracionista con que tanto hemos soñado es golpeado por estas cosas. ¿Cómo ve EFE, cómo ve la periodista Gabriela Cañas Centroamérica en este momento? Pues la veo mal, la veo mal. Mira, esta información que estabais dando ahora sobre la reciprocidad que está aplicando Costa Rica, pues a mí me parece un paso atrás. Hubo tiempos al principios de este siglo en el que Centroamérica estaba mucho más integrado que ahora. Yo creo que la integración de distintos países con intereses comunes y también divergentes de vez en cuando es fundamental. Yo soy una apasionada de la Unión Europea. Fui corresponsal en Bruselas y soy una europeísta de pro, porque creo que eso va en favor del progreso de las naciones y de los pueblos y de la gente, en definitiva, y creo que en este momento la situación en Centroamérica es muy preocupante, muy preocupante. No sé si saben ustedes que nosotros hemos tenido serios problemas en Nicaragua, que nuestro delegado, el colega de Germán Reyes, ¿no? Luis Felipe, no ha podido regresar a su país, que también otro redactor que teníamos allí huyó a Estados Unidos por miedo. No podemos hacer buena información, y yo creo que la información y la buena información y el buen periodismo funciona siempre a favor de las democracias y de la comunicación, y por tanto creo que son datos muy a tener en cuenta. En El Salvador también, ¿qué está pasando en El Salvador? Estos estados de emergencia son complicados, porque que Centroamérica es una bellísima región de América, y creo que ha tenido momentos históricos maravillosos, que han sido ejemplares para el mundo entero, y creo que ahora hay un cierto retroceso y eso me apena mucho, la verdad. ¿Cómo hace EFE para cubrir Nicaragua ahora que se ha prohibido la presencia de un corresponsal vuestro ahí en este país? Pues tenemos a Luis Felipe, que es el delegado de Nicaragua, lo tenemos ahora mismo en Costa Rica, donde también tenemos una delegación, y desde ahí pues cubre la información como puede. Estamos pensando en que necesitamos a alguien de dentro también. Tenemos a 2 personas que hacen fotografía y vídeo, pero claro, tienen muchas restricciones para trabajar. Y también, pues bueno, estamos trabajando mucho también desde aquí y desde allí con las autoridades nicaragüenses, intentando que nos dejen trabajar, porque nosotros, claro que contamos los conflictos, pero es que una agencia como EFE cuenta muchas más cosas que además de los conflictos, cómo vive la gente, cómo progresa, y todo eso yo creo que es muy importante que lo sigamos haciendo. Gabriela, estaba leyendo hace algunos minutos su mensaje de hace aproximadamente 4 meses en la entrega de los premios internacionales Rey de España, y
y releí algunos párrafos de su mensaje que me llamaron la atención, como por ejemplo la digitalización que ha transformado la manera de consumir noticias, el modelo de negocio de la industria mediática se ha derrumbado y la gente, no solo los jóvenes, opta por las redes sociales y las grandes plataformas para informarse en demasiado que realizan los periodistas. Esto lo no, para nada. Y estaba muy bien, era muy emocionante. Pero también quería decir, sobre todo para vuestros telespectadores y para vosotros, ¿no?, que nuestros principales clientes ahora mismo son televisiones, porque nosotros, los teletipos son audiovisuales. Muchísimas de las imágenes y de los vídeos que salen en los telediarios, ¿no?, en los informativos de la televisión, bien sea la televisión española, hondureña o mexicana, son nuestros, los han hecho nuestros periodistas, ¿no? Desde ese punto de vista también quiero que se vea que ha habido una evolución. Con respecto a eso que yo reflexionaba en los premios Rey de España, en los premios Rey de España otorgamos premios a los mejores trabajos que se han hecho durante el año en América Latina. Y a mí una cosa que me sorprende año tras año es la calidad de esos trabajos, gente que se ha esforzado en verdad a hacer una información buena, destacada, bien trabajada, en sacar noticias, en construir la realidad, reconstruirla para que la gente la entienda. Un trabajo muy meritorio, ¿no? Y frente a eso, yo me encuentro día a día con un periodismo en el mundo entero, no solamente en España, un periodismo de trinchera, un periodismo en el que no importa la verdad, sino mi verdad, y que el resto de la gente atienda a mi opinión y no al resto de las opiniones. Y en ese sentido también creo que las redes sociales están haciendo mucho daño, porque son medios de comunicación, al final comunican, pero no tienen ningún control de lo que se publica. Y yo creo que eso es muy perverso, confunde muchísimo a los ciudadanos, corren por ahí muchísimos bulos, muchas fake news. No solamente ahí, alguien me dijo hace poco, bueno, también en los medios supuestamente serios. Es verdad, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir haciendo nuestro trabajo bien y pelear porque si no se pueden publicar, por lo menos desactivar la cantidad de mentiras y de bulos que hay y no entrar en esas guerras políticas que no son las nuestras. Nuestra guerra es el periodismo. Y no es nuestro trabajo favorecer a unos o a otros manipulando la realidad. A todo eso me refería, no sé si es demasiado. No, muy bien, porque igual para usted participar del circo mediático es una tentación a la que muchos no se resisten, y alentar la política como espectáculo es una constante de la que los profesionales no sabemos o no queremos escapar. Alimentamos, sí, a veces sin querer, la polarización, y en busca de audiencias que se nos escapan, abrazamos la frivolidad y la superficialidad, renunciamos a la reflexión y la contextualización porque consideramos que la información debe servirse de manera instantánea. También usted se refirió al sectarismo y el sesgo, ese que claro, tenemos transmitir a la inteligencia artificial. ¿Cómo no reflexionar sobre estas expresiones? Yo lo he estado haciendo. Sí, y además lo que yo decía ahí también, una cosa que nos está matando un poco es la instantaneidad. Sí. El tener que dar una información instantáneamente, contarla ya, porque te quema en las manos. Sí. Que yo creo que es algo muy natural en el periodista, pero es que va en contra, digamos, muchas veces de códigos deontológicos y desde luego a veces muy en contra de nuestros sistemas de trabajar en la agencia EFE, que es una agencia pública que con una compensación importante del Estado para que mantenga su neutralidad, pero también la veracidad y a veces la rapidez
te impide comprobar que una noticia es real o que la estás dando mal. A veces no es que no sea real, pero si no das todos los datos, pues probablemente no tienes una visión de la realidad verdadera, ¿no? Y completa. Así es, Gabriela, pues ya estamos llegando al final de esta interesante conversación. Públicamente yo pedí que quiero los servicios de EFE aquí en nuestra televisora, para todos los noticieros. Yo sé que nos ayudará mucho, máxime ahora con estos conflictos regionales, mundiales. Así que estoy seguro que pronto este servicio, que ya lo tiene HRN, nuestra emisora insigne de la Corporación de Emisoras Unidas y Televicentro, ya los tiene tunota.com, pasen al noticiero líder, al noticiero de los 2 millones de televidentes a las 9 de la noche y de frente a frente, y además al resto de noticieros, el resto de noticieros de TSI. Bueno, ha sido un honor para mí tener esta mañana a esta periodista, escritora y presidenta de la agencia EFE, con una larga trayectoria. Saben ustedes que formó parte del grupo fundador de la revista Globo, perteneciente al grupo Prisa. Se incorporó al diario El País en 1981, donde tuvo varios cargos. Impartió clases en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y en El País. Fue corresponsal en París. Fue directora general de Información Internacional del Ministerio de la Presidencia y formó parte de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, y esperaría yo un ejemplar de la novela Torres de Fuego, Gabriela, en las próximas semanas. Prometido. Prometido. Muchas gracias. Se me olvidaba, y con esto terminamos, es que EFE, así como HRN, han formado parte de grandes eventos en la región, y un gran aliado y testigo de esto ha sido el periodismo gráfico. Tengo entendido que tendrán una exposición de fotografías denominada Centroamérica, 50 años en 50 imágenes, en el marco del aniversario, Gabriela. Sí, os recomiendo vivamente que la veáis, porque es la historia de Centroamérica, realmente unas fotos maravillosas. Hay de todo, las hay duras y las hay menos duras. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? La exposición yo creo que sería ya mañana o pasado, estaría ya ahí, ¿no? Voy a consultarle a Germán. Y Gabriela, hubiese querido seguir, pero el mundo tiene otras cosas también importantes. EFE es importante para mí, ha sido un honor estar con la presidenta de EFE. Pero bueno, está ese conflicto, como tú lo escuchaste hace algunos minutos. Aquí tengo al embajador de Israel en Honduras, varios exembajadores de nuestro país en Israel. Tengo al cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras. ¿Cómo me hubiese escuchado que sintonizaras este foro más adelante? Pero yo sé que EFE tiene una agenda fuerte y muy complicada para este día. Así que es un honor haber estado con usted, y que perdure siempre EFE, una agencia que data ya de 1938, 1939, si no me equivoco. Sí. Muchos años, cuánta experiencia. Saludos, Gabriela. Incluso más años, pero bueno, gracias. No, que incluso más años, porque al final ese se formó con las agencias que existían previamente también, sí. Pero bueno, que muchísimas gracias por invitarme a este programa. Os deseo muchísimos éxitos y felicidades por ese aniversario. Igual, Gabriela Cañas, presidenta de la agencia EFE. Vamos a la primera pausa comercial y enseguida estamos aquí con el embajador de Israel en Honduras, Eldad Golán, con los ex embajadores Isaías Barahona y Moisés Starman, lo mismo con el cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras y el empresario Selim Canahuac. Atentos. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Como siempre, a escuchar sus opiniones sin calumnia, injuria y difamación. ¿Cuál es su opinión de esta guerra entre israelíes y palestinos que ya supera los 3.000 muertos? Comparta su opinión, es muy importante para nosotros y estaremos dándole lectura. Lo puede hacer a través de diferentes medios, WhatsApp 9773-6065 y en cada red social como @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados.
Ahora mismo hay operativos de Hamas, hay operativos de las Fuerzas Armadas israelíes. Me dice el embajador que en este momento están cayendo misiles lanzados por Hamas en Tel Aviv y otros puntos de la geografía israelí. ¿Cómo entender este conflicto, embajador? Bueno, resumir todo el conflicto en pocas palabras es un poquito complicado, porque estamos hablando de un conflicto que lleva más de 100 años. Pero la raíz de este conflicto, si usted me preguntara, es el rechazo contundente de parte de la población árabe en la tierra de Israel de la fundación del Estado de Israel. Hay que recordar, el Estado de Israel es un Estado nacido por una resolución de la ONU. Es uno de los pocos países del mundo que disfruta o goza, digamos, de un reconocimiento legal muy amplio. Fue creado en 1948 como consecuencia de la resolución de la ONU. Pero la resolución de la ONU en aquel entonces contemplaba también la fundación de un Estado árabe al lado del Estado de Israel. Mientras que los judíos, porque hasta entonces los británicos fueron aquellos que controlaban todo ese territorio, el mandato británico en la tierra de Israel. Los judíos aceptaron el plan de partición de la ONU y fundaron su propio país. Pero lastimosamente los árabes lo rechazaron. Entonces es muy simple, Renato. Si hubieran aceptado los palestinos que habitaban en aquel entonces en la tierra, en la tierra de Israel, si hubieran aceptado el plan de partición, habrían tenido hoy en día ya su propio país, que viviría en paz al lado del Estado judío y el Estado de Israel. Entonces, esa es la raíz de todo ese conflicto, prácticamente. Y desde entonces ellos nos están atacando con sus hostilidades. Pero específicamente, particularmente, mientras estamos hablando de lo que está sucediendo en el Medio Oriente en este momento, el 7 de octubre, Israel se levantó a uno de los días más catastróficos y trágicos en la historia de mi país, en donde se llevó a cabo un atentado terrorista jamás visto en el Medio Oriente. Terroristas de Hamas, no sé si son seres humanos, son más bien bestias, son más bien inhumanos, son más bien monstruosos, así lo definió también Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Masacraron de una manera brutal más de 1000 ciudadanos israelíes inocentes. Estamos hablando de niños, niñas, abuelos, abuelas, ancianos, ciudadanos propios civiles inocentes que no han hecho nada, que despertaron en aquel momento, hace 2 días, para celebrar la fiesta de Simchat Torah, la famosa fiesta de la terminación de la lectura de la Torah. Fueron a las sinagogas y en camino a las sinagogas fueron masacrados, ahorcados, disparados, y la verdad que las consecuencias son inconcebibles. La cantidad de judíos que murieron hace 3 días en su propio estado, en el estado de Israel, no tiene comparación y no tiene equivalencia. Es el número más grande de judíos masacrados desde el Holocausto. Imagínense, por ser judíos nada más. Entonces yo creo que aquí no caben más palabras de describir la tragedia que vive Israel en estos días. Y obviamente de una manera completamente injusta. Estamos hablando de más de casi 200 terroristas que se infiltraron, rompieron la reja que separa la Franja de Gaza. A propósito, una zona completamente libre, ahí no hay presencia israelí, no hay ocupación. Aquí mucha gente le gusta hablar de la ocupación, como si fuera un pretexto, ¿no?, para masacrar a los judíos. La Franja de Gaza es una zona libre, casi 20 años, una zona completamente libre. No hay ni siquiera un zapato de un soldado israelí. Nos retiramos unilateralmente de la Franja de Gaza en 2005. ¿Ok? Entonces el pretexto de la ocupación no existe. Y sin embargo, entraron esos grupos de terroristas y masacraron una cantidad inimaginable de judíos, de israelíes, que viven ahí en paz, en sus aldeas y en sus pueblos. La situación actual es que tenemos más de 1000 muertos, entre ellos neonatos. Fíjense que ellos estaban disparando a neonatos, mientras que las mamás los estaban agarrando. Pero qué salvajismo impresionante, ¿no? 1000 muertos,
Tenemos más de 150 desaparecidos y secuestrados, rehenes, que se encuentran ahorita en la Franja de Gaza. No sabemos sus condiciones. Sabemos que algunos de ellos han sido ejecutados en sangre fría mientras estaban capturados. Tenemos más de 2.000 personas heridas, la mayoría de ellos gravemente heridas. Estamos hablando de una catástrofe humana sin precedentes en la historia del Estado de Israel y a lo mejor sin precedentes en la historia del Medio Oriente, de tal magnitud. Irán ha aplaudido a Hamas, pero también ha negado que esté implicado en ese ataque. ¿Qué piensa Israel? La organización terrorista Hamas es el niño consentido de Irán. Es el país que patrocina, que financia, que dirige y que autoriza los atentados de Hamas. Entonces ahí tenemos la dirección. Irán es el patrocinador, tanto a propósito de Hamas, que se encuentra en la Franja de Gaza, como Hezbollah, que se encuentra otra organización terrorista cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel, que se encuentra a la frontera con Israel y Líbano. ¿Okay? Ambas organizaciones terroristas financiadas, dirigidas y patrocinadas por Irán. ¿Esto implicará un escalonamiento mayor de la guerra, embajador? Espero que no. Es mi anhelo personal como ciudadano de Medio Oriente, como israelí, que no. Es mi deseo. No queremos ver más derramamiento de sangre. Pero una cosa nos cabe bien claro. Tenemos que ponerle fin a esa organización terrorista Hamas. Yo creo que nosotros israelíes hemos sido demasiado pacientes, demasiado tolerantes, demasiado misericordiosos con una organización terrorista y esta es la consecuencia. Vladimir Putin ha denunciado el fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Sabemos los intereses geopolíticos, la invasión actual de Rusia a Ucrania. ¿Debe verse esto como un fracaso de la política exterior hacia el Medio Oriente de Estados Unidos? Yo no creo que tiene que ver con Estados Unidos. Tiene que ver, a propósito, no tiene que ver, acaban de hablar aquí de la guerra entre palestinos e israelíes, entre Palestina e Israel. Esta no es la guerra entre palestinos e israelíes. Los palestinos son las víctimas del mismo régimen fundamentalista terrorista de Hamas como son los israelíes. Estamos hablando de víctimas de ambos lados de la frontera, tanto los israelíes como los palestinos. Los palestinos les encantaría deshacerse del régimen de Hamas. Ellos son las mismas víctimas, la población palestina del régimen de Hamas. Entonces aquí se trata de hemos declarado estado de guerra. El estado de guerra en el que nosotros nos encontramos es entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y espero que se quede así. Esperemos no ver otras organizaciones en la zona y sobre todo Hezbollah aprovechándose, ¿no?, de la situación para escalar más la situación. A propósito de Hezbollah, ¿han habido ataques puntuales en el Líbano de parte de Israel en las últimas 48 horas? Han habido intentos de Hezbollah de bombardear Israel, lanzar algunos cohetes, pero hemos sido suficientemente cautelosos para no darle la excusa a entrar a ese enfrentamiento. Lo queremos dejar afuera. ¿Cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas de Israel, incluyendo la Fuerza Aérea en Gaza? El objetivo principal... El objetivo militar de Israel en Gaza, sí. Porque hemos visto caer bombas dirigidas a qué flancos exactamente. El objetivo principal, y yo creo el único objetivo nuestro, es derrocar, desmantelar y destruir una vez para siempre, pero esta vez para siempre, la infraestructura terrorista de Hamas. Inclusive a sus líderes, obviamente, destruir completamente la organización Hamas. La población palestina no es nuestro objetivo, claramente que no. Pero usted tiene que entender que la Franja de Gaza es una zona muy densamente poblada. Estamos haciendo todo lo que llegue a nuestro alcance y lo seguiremos haciendo, a que no haya civiles heridos y víctimas de parte de la población palestina. Es bien difícil, es un reto militar estratégico muy difícil, pero tenemos que ponerle fin a esta organización terrorista, sí o sí.
Porque es lo primero que uno piensa, es lo primero que uno piensa. Escucho un debate interno aquí en el set también. Si podemos evitar ese debate interno, es que cualquier plática repercute aquí y nos desconcentra, por favor. Esto es sagrado, el set es sagrado, el estudio es sagrado. Pero no podemos desconocer que, así con la densidad de la población en Gaza, es muy difícil evitar los daños colaterales, y esto es lo que puede complicar más este conflicto con esta organización. Repito, Renato, lo vamos a tratar de hacer. Todavía Israel no ha reaccionado hasta el momento. Nos quedamos bien. Y lo que estamos en luto, honestamente. Estamos en un duelo fuerte, fíjate. Estamos en un duelo muy fuerte. La cantidad de víctimas es enorme, enorme. Proporcionalmente, a propósito, vi un tuit que demostró que ese es el ataque con la mayor cantidad de víctimas en la historia del Medio Oriente y en el mundo entero, en las últimas, si no me equivoco, en los últimos 20 años, proporcionalmente a la población, que supera aún la cantidad de víctimas proporcionalmente a la población israelí del ataque de las Torres Gemelas en 2001. Entonces estamos hablando de una cantidad masiva de gente inocente, masacrada brutalmente. Ese es el punto que tenemos que destacar y recordar todo el tiempo. Gente inocente, niños, neonatos. Tenemos neonatos secuestrados a la Franja de Gaza. Estamos hablando de una organización de bestias monstruosas, peligrosas, que no tenemos palabras para describirla. Y estamos hablando de Hamas. No estoy generalizando toda la población palestina, obviamente, con la cual no tenemos ningún enfrentamiento. Y repito, los palestinos que habitan en la Franja de Gaza son tantos las víctimas de la misma organización terrorista como nosotros. Recuérdense que Hamas elabora métodos inhumanos en contra de su propia población. Por ejemplo, el famoso método de escudo humano. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos lanzan cohetes y misiles, justamente mientras estamos hablando. Están lanzando cohetes y misiles desde hospitales, imagínense ustedes. Desde un hospital, colocar un lanzador de cohetes, lanzar cohetes, meter ahí todos los pacientes en una aula y esperar a que los mismos pacientes sean sacrificados, porque ellos saben que las Fuerzas Armadas israelíes, Fuerza Aérea Israelí, va a detectar el punto de donde se lanzó el cohete con la finalidad de asesinar su propia población. Fíjense de lo que estamos hablando. Ellos están utilizando su propia población como escudos humanos. Es un método elaborado desde años, desde que Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza. Desde 2005 están utilizando niños, niñas, ancianos en hospitales, maestras, en escuelas, para que ellos sirvan como escudos humanos. Es una fábrica de muerte esa organización terrorista Hamas. Una fábrica de muerte, muerte palestina y muerte israelí. Y no distingo entre la vida de israelí y la vida de un palestino. Ambas vidas valen todo. Y en ese caso, en ese escenario, ¿cómo reacciona Israel si un aparato de estos, si un lanzador de estos, desde un hospital lleno de enfermos, está lanzando misiles? ¿Focaliza ese punto sin importar que haya pacientes o evita disparar misiles Israel? Entonces Israel lastimosamente viene experimentado en cómo responder, cómo reaccionar cuando ellos lo hacen. Lo que normalmente el ejército de Israel trata de hacer, y lo va a seguir tratando de hacer, es evacuar dichos hospitales, evacuar dichas escuelas, evacuar dichos centros de caridad en donde se encuentran ancianos, para poder después desmantelar la infraestructura de lanzamiento de cohetes y misiles. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay fuerzas terrestres en Gaza de parte de Israel en este momento? Absolutamente no, absolutamente no. Repito, la Franja de Gaza es una zona completamente libre de presencia israelí. Pero la evacuación implicaría eso, ¿no? Tener presencia militar en Gaza. Preferiblemente no. Preferiblemente no. Si nosotros podemos no entrar no tenemos ningún interés, Renato, en la Franja de Gaza en absoluto. No la queremos conquistar, no la queremos ocupar, no la queremos controlar. Es una zona en donde hay una población árabe. Nosotros nos retiramos y evacuamos nuestros asentamientos en 2005. No queremos volver jamás a la Franja de Gaza. No es de nuestro interés en absoluto no. Pero déjenos vivir en paz. Déjenos, por caridad de Dios, vivir en paz. No lancen cohetes, misiles.
Basta en cometer todos esos actos de terrorismo, de masacrar nuestra población. No sabe la cantidad de aldeas que se encuentran alrededor de la Franja de Gaza en el pleno territorio israelí. Es una zona muy prolífera desde el punto de vista agrícola, es una zona agrícola, es una zona que produce tan bien el bueno para el mundo, de verdad. Ahí, a propósito, hay una población de judíos de origen latinoamericano, muchos que hablan ahí español, y muchos de ellos son expertos de tecnología agrícola que vienen a Honduras para invertir. A propósito, masacraron un experto israelí que habitaba aquí en Honduras, y no saben la cantidad de cosas y de proyectos que él desarrolló a favor de la población hondureña aquí en materia de desarrollo agrícola, de invernaderos, de tecnología. Israel obviamente es un país que excela en tecnología. Su nombre es David Schwartzman. David Schwartzman, la gente lo conocía, fue brutalmente asesinado, masacrado conjuntamente con su mujer mientras estaba escondiendo en su casa. ¿Cuándo, el sábado? El sábado, hace 3 días, y conjuntamente con él más de 1000 personas. Tenemos historias humanas, trágicas. Toda la prensa israelí está llena de la barbaridad inimaginable que estos bestias cometieron cuando se infiltraron a las aldeas que se encuentran alrededor de la Franja de Gaza. Entonces, mira, yo creo que aquí, o es que usted está a favor de Israel y a favor de la humanidad, así de plano se lo estoy diciendo, o es que uno está en contra de Israel y en contra de la humanidad. Porque ese acto de terror no tiene la mínima posibilidad de ser justificado. Ojo, la mínima posibilidad o la mínima excusa de ser justificado. Hay que tener, uno que es humano debe tener una voz clara, tajante, ¿verdad? Y decir, estamos condenando vehementemente, contundentemente la masacre de gente inocente. Punto. Debo admitir que he seguido desde hace 5 décadas, casi 6, estos conflictos en el Medio Oriente y específicamente entre las organizaciones palestinas armadas e Israel. He seguido de cerca y a través de los libros, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, pero se los admito, nunca vi a un Israel tan indignado como lo veo ahora después de los sucesos del fin de semana. Y tan dolido, no solamente tan indignado, tan dolido. Y pues, mire, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo lastimosamente experimentado en cómo superar adversidades y dificultades. Es un pueblo fuerte, es un pueblo que ha sabido superar dificultades a lo largo de su historia, que es bien larga, una historia de más de 3.500 años. Lo superemos, Renato, se lo puedo garantizar. Saldremos más fuertes y más potentes todavía de esa trágica eventualidad. Estamos viendo imágenes en Gaza en este momento. Estamos viendo imágenes en Gaza, misiles israelíes sobre objetivos militares de esta organización Hamas. Esto es Gaza ahora mismo, Gaza bloqueado totalmente. Ahí no entran alimentos, ahí no entra nada absolutamente ahora mismo. Un peligroso conflicto para la paz global, un conflicto de estos que siempre nos motiva a pensar y a orar al Creador del universo por recuperar la sensatez y la tranquilidad, porque sabemos las implicaciones de estos conflictos en el Medio Oriente, en esa paz mundial. Vamos a la pausa. Como corresponde, es oportuno escuchar luego al cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, Elías Carufe, y también recuerden que tenemos al empresario Selim Canawati y a los ex embajadores de Honduras en Israel, Isaías Barahona y Moisés Starman. Atentos a Frente a Frente. Yo hablé del bloqueo impuesto por Israel a alimentos, medicamentos. Por lo menos he leído en la prensa mundial todo esto. El embajador en un minuto tiene una aclaración. La única cosa que quería destacar y mencionar es que la Franja de Gaza es una zona completamente abastecida por el Estado de Israel, totalmente y completamente suministrada por el Estado de Israel. Tanto la energía eléctrica como la gasolina, como la alimentación, todo viene a través, nosotros tenemos pasos ahí,
y tenemos un suministro constante y permanente, obviamente en tiempos de paz, cuando no hay un conflicto como lo que está pasando ahora en esa zona. Abastecimos y suministramos todos los vitales, todas las cosas que una población necesita para vivir. Entonces hay muchos que dicen también el blockade y asedio y cosas así. Hay suministro constante y permanente a través y es más, los palestinos que viven en la Franja de Gaza salen diariamente de la Franja de Gaza, cruzan la frontera a Israel y trabajan en Israel. Entonces también puestos de trabajo y una cantidad grande de puestos de trabajo estamos proporcionando a la población civil palestina. El bloqueo de la que nos habla la prensa mundial que está allá en la zona de guerra no es tan cierto para usted. No es que sea, es una mentira, es falso. Es completamente incorrecto. En tiempos de paz, cuando no hay hostilidades hacia Israel, y aun cuando haya hostilidades hacia Israel, porque cuando ellos lanzan sus cohetes y misiles, todavía diariamente a las 7 de la mañana sale una cantidad enorme de trabajadores palestinos, cruzan la frontera y trabajan en diferentes lugares en Israel. En la noche regresan a sus hogares. Tal cual el suministro permanente de gasolina, de alimentación, de energía solar, de energía eléctrica, de cualquier cosa que ellos necesitan para poder vivir dignamente. Voy a escuchar la opinión del cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras, Elías Carufe, y luego, inmediatamente después, la de Selim Kanawati. Comienzo con Elías Carufe. ¿Qué piensa de este conflicto y cómo valora el análisis hecho aquí por el embajador Eldad Golán, el embajador de Israel en Honduras, señor Carufe? Adelante, buenos días. Buenos días, estimado Renato, y a toda su teleaudiencia. Nosotros, los palestinos, sentimos el dolor de los judíos que han muerto en este ataque, porque el pueblo palestino ha venido viviendo durante 100 años tanto genocidio perpetuado por el ejército de Israel. Yo le paso el mensaje a la autoridad de Israel para que ellos tomen en serio el proceso de paz, porque el mundo árabe le ha estrechado la mano, pero ellos la botaron. El gobierno de la autoridad palestina hace 30 años firmó un tratado de paz que tenía que terminar en 5 años con la autodeterminación del pueblo palestino, devolviéndoles la dignidad, la libertad y la independencia. Las resoluciones de la ONU hablan bien claros y nunca fueron puestos en práctica. Todas las resoluciones de la ONU en el mundo entero están poniéndose en práctica, menos las resoluciones que tocan al Estado de Israel. Las resoluciones de la ONU hablan bien claro que el Estado de Israel ocupó el territorio palestino de 1967. Este territorio es la frontera del Estado de Palestina y deben de retirarse de ese territorio, terminar de pactar la paz con la autoridad palestina. La autoridad palestina le ha mostrado al mundo entero y al Estado de Israel y al gobierno de Israel que no vamos a renunciar a este plan. Seguimos apostando por la paz en el Medio Oriente. Hemos hablado con gobiernos árabes. Los gobiernos árabes ya entablaron una relación de paz con el gobierno y el Estado de Israel. Son muestras de buena fe del mundo árabe que no la están tomando. Yo le aconsejo al gobierno de Israel, en vez de amenazar a la gente en defensa de la zona de Gaza, es poner alto al fuego. Poner alto al fuego y que sientan con la autoridad palestina para negociar una vez por todas, pero en serio. No perdiendo tiempo y tomando tiempo haciendo tomar las tierras de Palestina, no solo de Gaza. Si el problema no consiste en Gaza, si ahorita en el lado donde gobierna la autoridad palestina hay perpetuación del ejército de Israel a diario, entran a los refugiados, bombardean, toman a rehenes jóvenes que luchan por su país. ¿Quién no tiene derecho a luchar por su país?
Todo ser humano tiene que luchar por su libertad. Y el gobierno de Israel dice, tenemos 5 o 10 mil palestinos presos en nuestras cárceles. Para mí esos no son presos. Estos son secuestrados de sus pueblos donde ellos viven, llevados a las cárceles de Israel. Yo creo que todavía estamos a tiempo. El alto al fuego, esa es una muestra de buena intención, y ya una vez por todo, que tengamos intermediarios internacionales, empezando por Estados Unidos, la Comunidad Europea, para que ellos manejen un proceso acompañando a Israel y Palestina para acabar con ese episodio de guerra duró 100 años. Si ahora se muere de Israel 1000 personas, cierto, compadecemos con sus familias, porque yo sé el dolor cuando uno pierde un ser querido. Pero de 75 años para acá, el ejército de Israel y los colonos han matado a más de 500,000 de palestinos. Incluso ahora mismo, después del ataque de Hamas a pueblos dentro de territorio ocupado, porque la zona donde están, eso no es Israel. Cierto que la ONU le dio a Israel territorio para que tengan su independencia, pero ellos han agrandado su territorio, acaparando más territorios del pueblo palestino. La guerra que está encima de esas 2 millones de personas que están en Gaza ahorita, yo creo que un poco más pesada que la Segunda Guerra Mundial. En 2 días han muerto más de 3,000 palestinos. Hay más de 7,000 heridos. Yo creo que si no tomamos nota, si los políticos no les importa la vida de los ciudadanos de Israel y los ciudadanos de Palestina, yo creo que esos políticos deben de renunciar, porque son muy extremistas. Israel debe de buscar personas que busquen la paz en el mundo donde viven, porque Israel está dentro de un mundo árabe. Si no hay paz con los árabes, especialmente con los vecinos palestinos, nunca tendrán paz para siempre. Y nosotros como palestinos les seguimos estrechando la mano. Queremos vivir en paz. Qué feo cuando yo, que soy nacido en Belén, quiero viajar para ver a mi mamá que está en Belén y mi familia. Llego a la frontera y uno de migración de Israel me dice, usted ya no pertenece a esa tierra, vaya para atrás. Es justo impedir que uno visite la tierra donde nació. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? El poder lo tienen el Estado de Israel, ustedes lo saben. Si el Estado de Israel quiere implementar la paz con los palestinos, ya hace largo rato no habrá necesidad de tanta muerte. Los palestinos son indefensos, especialmente el gobierno de Palestina. Cierto que jamás tiene armamento. Ellos lo pasan por túneles clandestinos. No es que Gaza no está aislada del mundo. Gaza está aislado. El pueblo de Gaza vive bajo un apartheid que jamás visto en el mundo en la era moderna. 2 millones de personas encarcelados. Yo creo que no estamos aquí para que cada quien validar su punto. Yo creo que el punto principal es buscar la paz, porque queremos que nuestra gente y queremos que el pueblo de Israel viva en paz en el mundo árabe. Y el mundo árabe nunca le ha negado la existencia al Estado de Israel. Le han estrechado la mano y siguen tratando de que el gobierno de Israel se sienta en la mesa de negociación, y eso fue rechazado totalmente del gobierno de Netanyahu. Yo creo que Netanyahu ya, ese hombre no debe de seguir al frente del gobierno de Israel, porque con él ya no hay paz con los árabes y vamos a seguir sufriendo palestinos y israelitas. Esperamos
que el pueblo de Israel en una votación cercana sepan escoger autoridad y que Dios les ilumine el cerebro y la mente y el corazón para que no sigan cometiendo atrocidades contra humanos y permitiendo también que sus seres humanos sean víctimas de la violencia. El camino de la paz no es costoso, no cuesta nada. La guerra cuesta muchos billones y el planeta Tierra está pagando el costo de esa guerra. En Honduras aquí pagamos el costo de esa guerra, porque parte de ella sube el petróleo, hay otras cosas que se suben para la gente que vive y eso vuelve más caro la vida a ellos. Negociaciones. Así resumo el clamor del cónsul honorario del Estado de Palestina en Honduras. Negociaciones ya de inmediato. ¿Es la palabra que maneja el gobierno de Netanyahu también ahora mismo? Estamos completamente, Renato, a favor de las negociaciones. Desde la fundación del Estado de Israel, tal como había dicho, Israel extendió su mano a la buena vecindad. Está escrito en nuestra declaración de independencia. Le pido al público ingresar al Internet y leer, por favor, la declaración de independencia del Estado de Israel. Es nuestra constitución. Ahí está escrito claramente. Extendemos la mano a la buena vecindad para generar un ambiente de paz y acuerdos de paz con nuestros vecinos árabes, los palestinos y los demás países. Pero ¿cómo se puede negociar con un monstruo? Yo no tengo el instrumento cómo hacerlo, no lo sé hacer. ¿Cómo se puede negociar con una bestia que llama a la destrucción total y final del pueblo judío? Es innegociable. De entrada, no podemos negociar. Jamás no quiere negociar. Ahora, Elías dice, y estoy completamente de acuerdo con muchas de las cosas que él dijo. Él dice, la autoridad palestina, vamos a sentarnos y negociar. La autoridad palestina no tiene la mínima posibilidad de influir en Hamás. Son rivales, son peores rivales que Israel y Hamás. No se hablan, se odian. Entonces, ¿de qué Elías está hablando? La autoridad palestina es completamente incompetente de generar un ambiente de paz y de influir a Hamás a que ceda sus hostilidades hacia Israel. Completamente imposible. Ellos nos piden a nosotros, la autoridad palestina, a que nosotros negociemos, hablemos con Hamás para los fines de ellos. La situación es mucho más compleja comparando con lo que usted la está describiendo. Ojalá fuera tan fácil. La autoridad palestina es todavía una ente política con la cual nosotros conversamos, negociamos, dialogamos y hablamos. Y es más, tenemos mecanismos de cooperación vigentes todavía, operativos, con la autoridad palestina, que son consecuencias todavía de los famosos acuerdos de Oslo que fueron firmados en 1993. Pero la realidad en Cisjordania es completamente diferente comparando con la realidad en la Franja de Gaza, controlada por esas bestias salvajes del Hamás. Entonces es completamente inútil hablar de negociación. No podemos negociar con una persona cuyo único objetivo es aniquilarte. Es como negociar con los nazis, es como negociar con los peores de los peores. Es completamente innegociable desde entrada. Con respecto a los prisioneros palestinos en Israel, todos los prisioneros palestinos en Israel son terroristas. No es que es nuestro encanto de capturar población palestina y meterlas en la cárcel israelí. No es nuestro hobby. No, ellos están en la cárcel israelí porque cometieron actos terroristas en contra de la población israelí. Mataron, asesinaron, masacraron, perpetraron atentados. Punto. Trataron de encuchillar, no se acerque. No es que nosotros tenemos ahí gente inocente. Y con respecto a la comunidad internacional, mira, qué lindo hablar de la ONU y hablar de mecanismos internacionales, todo ese lenguaje bien bonito, hay que incorporar a la ONU. Al final, vamos a ser honestos y sinceros. Tenemos que sentarnos nosotros con los palestinos alrededor de la mesa y negociar. Israel siempre ha aclarado que nosotros queremos llegar a un acuerdo de paz. Hubo intentos en el pasado de crear un Estado palestino. Hubo intentos en el pasado de verdad ponerle fin
a ese conflicto horrible del cual sufrimos tantos. Yo soy el primer víctima de ese conflicto porque yo soy el único aquí que vive en el Medio Oriente. Ustedes aquí que viven en Honduras, de lejos pretenden opinar y tener una posición muy clara, muy contundente, muy consolidada, muy firme en cuanto al Medio Oriente. Yo les puedo decir de la manera más clara, el conflicto es 1000 veces más complicado de lo que ustedes piensan. ¿Sabe, Renato? Yo tengo miles de amigos palestinos, miles. En Israel hay muchas ciudades mixtas. Vivimos en paz y en armonía mientras estamos hablando y los palestinos están lanzando cohetes hacia el centro de Israel. Ahí tenemos muchas ciudades mixtas, Haifa, Lud, Ramle, Tel Aviv, Jaffa. Son todas ciudades en donde en un edificio viven familias árabes y familias judías, en buena vecindad a propósito. Cuando a mí mi mamá, por ejemplo, vive y tiene un vecino árabe y cuando se le acaba la leche, nosotros solemos salir de nuestro apartamento, tocar la puerta del árabe, ¿ok? Y pedir leche o pedir azúcar. Tenemos excelentes relaciones. Eso aquí la gente no lo sabe. La situación es mucho más compleja de lo que ustedes piensan. Entonces, abogamos por la paz, abogamos por la negociación y el diálogo. Pero en este momento yo creo que hablar de paz es como hablar, no sé, de una fantasía. Es propio de una fantasía. Celín Canaguati, ¿qué piensa Celín? Buenos días. Crónica de una tragedia anunciada, parafraseando a un destacado escritor colombiano. El embajador mencionó los acuerdos de Oslo. Estos son acuerdos que se los ha llevado el viento. Es difícil tratar de apostar por la paz, y es que cabe esta expresión, cuando prominentes miembros del gabinete de Benjamín Netanyahu, por cierto, tildado de criminal de guerra, entiendo que hay un expediente ahí en la Corte Internacional Criminal con relación al primer ministro de Israel, que cuenta con prominentes ministros cuyas declaraciones, de un par de ellos, y pienso que son incluso amigos del embajador, les voy a dar lectura, particularmente del ministro de Seguridad, don Itamar Ben-Gvir. Hace poco él expresó, abriendo comillas, los derechos de seguridad y movilidad de los colonos israelíes en la ocupada Cisjordania tienen más peso que la de los palestinos, cierro comillas. Abro de nuevo comillas. Mi derecho y el de mi esposa y mis hijos a desplazarnos por las carreteras de Judea y Samaria. Estamos hablando del territorio palestino ocupado, ¿no? Ellos las llaman Judea y Samaria. Dice, a desplazarnos por las carreteras de Judea y Samaria es más importante que el derecho de circulación de los árabes. Expresiones completamente racistas. Otro especial amigo, pienso yo, del señor embajador es el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Hace poco él también expresó lo siguiente: el pueblo palestino no existe, es una invención. Se trata de un concepto inventado hace 100 años y que los verdaderos palestinos son los judíos que habitaban la tierra de Israel hace más de 2000 años. Este mismo caballero Bezalel Smotrich expresó además de manera irresponsable cuando indicó que había que aniquilar la aldea palestina de Juwara. Eso lo expresó hace un par de meses. Todas estas cositas, estimado Renato, sirven encienden, permiten ahí que se esté jugando con fuego, y ahí tenemos las consecuencias, ¿no?
Lamentamos lo sucedido, lo que está sucediendo, por supuesto, pero son situaciones que van sumando cada día, prácticamente cada día de este año. El ejército de Israel aniquila por lo menos a un ciudadano palestino. Y así los colonos particularmente pasan usurpando propiedades de familias palestinas, y el ejército de Israel prácticamente se hace de la vista gorda. Todas estas situaciones se van acumulando y ahí están las consecuencias. Por supuesto que, tal como lo expresó el cónsul de Palestina, el señor Jarufe, estamos apostando por la paz, pero una paz que permita, de acuerdo con Oslo, que ya cumplió 30 años, cumplieron 30 años esas pláticas de Oslo y no ha sucedido absolutamente nada. Y prácticamente de la histórica Palestina apenas estamos contando con unos cuantos kilómetros cuadrados para contar con un posible Estado palestino. Yo le pregunto, quisiera hacerle una pregunta al señor embajador, si me lo permite. Sí, se lo permito, Selim, se lo permito, pero yo quiero escuchar una voz clara que salga de su boca, por favor, condenar un acto barbárico, masacre de más de 1000 israelíes inocentes, inclusive niños y niñas, de una manera indiscriminada. Yo quiero escuchar una condenación, un repudio tajante de su boca. Y le contestaré con mucho gusto sobre cualquier pregunta. Hago mías las palabras del cónsul de Palestina, el señor Jarufe. Por supuesto que lamentamos, es condenable todo tipo de acto que involucre pérdida de vidas humanas, particularmente de víctimas inocentes, por supuesto, pero es tan condenable. ¿Condena usted todos esos asesinatos? Le hago la pregunta ahorita a usted. ¿Condena usted todos esos asesinatos prácticamente a diario? Selim, de palestinos Israel por parte de las fuerzas militares de Israel en los territorios ocupados. Sucede cada día. Se infiltran a Nablus, se van a Jericó, se van a varios lugares a eliminar palestinos. Permítame, por favor, permítame, Selim. ¿Condena usted esa actitud del ejército de Israel? Permítame. Israel nunca, voy a decir un hecho histórico indiscutible, frente a todos los 10 millones de hondureños. Israel nunca, jamás, ha iniciado una operación militar, una represalia, una acción en contra de los palestinos, sin tener siempre una hostilidad que venía antes, de parte de los palestinos. El ejército de Israel, el ejército de defensa de Israel. Es la excusa de siempre, señor. Pero no es la excusa, es una realidad. Es una excusa. En el momento en que los palestinos, cedan, por favor, admita, condene esa actitud del ejército de Israel. Condénela. El momento en el que los palestinos cedan el fuego, dejen las armas y las hostilidades y las atrocidades hacia Israel, habrá paz en el Medio Oriente. Estoy hablando ahorita cosas contundentes, reales, ¿ok? Y esa es la única receta para llegar a un acuerdo de paz. Reconozcan el Estado de Israel, dejen las armas, dejen el terrorismo de una vez y habrá paz eterna en el Medio Oriente. En vez, matando a palestinos, si Israel deja las armas, si Israel dejaría las armas, se dejará de existir. Te quiero hacer una pregunta. Este es justamente el chiste, este es el detalle, ahí está el detalle. Si dejamos las armas y nos dejamos de defender y de protegernos, Israel se aniquilará por completo. Es el llamado de ustedes dejar las hostilidades hacia el Estado de Israel una vez para siempre, y ya verás que se proliferará la paz
entre palestinos No y me ha judíos. permitido... Es más, no me ha Israel ha podido firmar acuerdos de paz con los vecinos árabes. Hoy en día Israel tiene acuerdos de paz con Jordania, con Egipto, con casi todos los países en el Golfo Pérsico. Israel es un país aceptado, amigable, es un país importante en el Medio Oriente que tiene buena vecindad. Son solamente los palestinos porque siguen atacando y hacer atrocidades en contra del pueblo de Israel. ¿Qué pregunta? Permítame hacerle la pregunta. Por Permítame favor. hacerle la pregunta. Sí, Vamos, adelante, espero su adelante. respuesta. Adelante, Vamos. Selim. ¿Está usted, señor embajador, de acuerdo con la creación de un Estado palestino contiguo a Israel, tomando como base las fronteras, permítame, le estoy haciendo la pregunta, tomando como base las fronteras de 1967, cuya capital debe ser Jerusalén Oriental? Selim, ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Usted de verdad cree que yo voy a hacer con el señor Selim Kanawati un diálogo frente a todo el pueblo hondureño sobre el futuro del Medio Oriente? Me parece poco serio. Lo que sí estoy de acuerdo es que tenemos que regresar a la negociación. Hemos tenido negociación exitosa con los palestinos mire, y lastimosamente los palestinos nunca han respetado y nunca han implementado los acuerdos de paz con nosotros. Y lastimosamente esa es la realidad. La respuesta es contundente. Se quieren quedar con todo Palestina. No hay espacios para la creación de un Estado palestino. Y ahí están las consecuencias, Repito señor otra vez, embajador. estamos dispuestos siempre Israel ha sido dispuesto a negociar Pero ya territorio. tenemos 30 años de los Déjame acuerdos pero no responder. sucede nada. Siempre hemos aceptado la negociación, siempre hemos extendido nuestra mano para dialogar y para crear un ambiente de paz y acuerdos de paz. Hemos ya hecho a propósito canje de territorio. Recuérdense que nos retiramos de la península de Sinaí a favor de un acuerdo de paz con los egipcios. Nos retiramos unilateralmente del Líbano, nos retiramos unilateralmente de la Franja de Gaza. No queremos controlar a los palestinos, no es nuestro deseo, por Dios en el cielo. La única cosa que queremos, Selim, es vivir en paz. Queremos que nos reconozcan el Estado judío, queremos vivir en nuestro país. Regresamos después de 2000 años en la diáspora y queremos vivir en paz en nuestra propia tierra ancestral. Esa es la única cosa que queremos. Estamos dispuestos a hacer todos los compromisos, transarnos, renunciar territorio, hacer todo. Por favor, yo quiero vivir en paz. Yo quiero que mis hijos y mis nietos puedan vivir en paz sin riesgo de ser masacrados, asesinados y encuchillados por palestinos. Ese es mi único anhelo. Usted me lo puede garantizar. Usted de aquí, del Caribe, me lo puede garantizar. A pesar de que usted es descendiente de familia palestina, no me lo puede garantizar. ¿Por qué? Porque no hay un ambiente de paz en el Medio Oriente. Porque antier masacraron más de 1000 israelíes, encuchillaron bebés, niños, secuestraron neonatos. Hay una mujer de 86 años secuestrada en la Franja de Gaza, más de 150 desaparecidos, más de 2000 personas heridas gravemente. Hay historias de esos israelíes que viven en las aldeas alrededor de la Franja de Gaza que son aterradoras, que son inimaginables, que nos hacen recordar que son actos de lesa humanidad, son crímenes de guerra imperdonables, cometidos por los nazis y por la ISIS. E Israel y el pueblo judío y los israelíes, ellos son, y ellos solo son las víctimas de esa violencia. Cedan el fuego, dejen las armas y habrá paz en el Medio Oriente, se lo garantizo, Elías Carufe. Creo que se le ha olvidado a usted, señor embajador, la cantidad de masacres de parte de Siempre cualquier operación militar israelí en los últimos 75 años ha sido una reacción a una hostilidad palestina. Repito, siempre. Por favor, checa toda la historia, haga su estudio académico si usted quiera. Nunca Israel ha iniciado una hostilidad, una operación militar que no fuera como respuesta a una atrocidad palestina. Escuchemos al cónsul. La creación del Estado de Israel fue a partir de varias masacres cometidas por grupos gangsteriles, grupos la creación del Estado de Israel es una resolución de la ONU que usted a cualquier tan cantidad de respeta. palestinos para dar paso a la creación del Estado de Israel. La Embajador, creación del esa es Estado la de historia. Israel goza de un amplio reconocimiento de todos los países en el mundo
ya que es un resultado de votación en la ONU. Elías Carufe, adelante. Bueno, le agradezco, licenciado Renato. Yo creo que aquí no estamos para que cada quien valida su punto. Yo creo que hay algo importante que el gobierno de la Autoridad Palestina le ha mostrado a los gobiernos de Israel, que están dispuestos a colaborar, y le anunciaron territorio independiente palestino libre de armas. Y ese es el compromiso del gobierno palestino, e incluso en Gaza. Si ustedes le devuelven la dignidad, la libertad, la independencia en los territorios ocupados de 1967 con su capital, Jerusalén Oeste. Si el gobierno de Israel se sienta a negociar el compromiso del mundo árabe, no solo Palestina, y la autoridad palestina es cero armas, así como en Costa Rica, policías sin armas. Y permitamos que el Estado de Israel tenga los armamentos más modernos, porque sabemos que esto va a servir hasta para proteger a los mismos palestinos. Y los palestinos no van a hacer daño ni lo más mínimo a la población de Israel. Ese es el compromiso de la autoridad palestina. No sigan poniendo de pretexto los grupos Hamas que lanzan misiles y hacen eso. Los grupos de Hamas a veces sí resaltan por la vida que se lleva a sus ciudadanos. El encarcelamiento de 2 millones de personas bajo la apartheid. No tienen derecho a tener aeropuertos, no pueden salir al mar. Israel solo le da 10 kilómetros dentro del mar solo para hacer la pesca. La frontera con Egipto, de acuerdo con el gobierno de Egipto, por el plan de paz, hicieron que el gobierno de Egipto cierre la frontera de Gaza. Significa, si usted quiere encarcelar a una parte de la población palestina y en la otra parte están fiscalizándoles sus tierras, están defendiendo las ciudades. Usted sabe bien, señor embajador, que en el West Bank ya no hay un Estado palestino que gobierna, porque el Estado de Israel le dio autonomía a la autoridad palestina. Ya la autonomía no funciona, porque el ejército de Israel ha puesto muros entre todas las ciudades. Ha dividido al territorio palestino en el West Bank en 500 pueblos pequeños, manejados por el ejército de Israel. El ejército de Israel todavía tiene el derecho de entrar hasta Ramallah, hasta donde vive Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad, y sacar a quien quiera. Yo creo que si Israel cambia el curso del pensar y cambia el curso político con los palestinos, paz tendrán para siempre, para la eternidad. Porque la autoridad palestina les vamos a prometer paz para ellos y paz para nosotros, y un convenio de comercio con el mundo árabe entero. Los judíos de Israel pueden viajar al mundo árabe sin ninguna restricción, ¿verdad? Y el compromiso de la autoridad palestina, desmantelar las armas de Hamas también. Si los de Hamas ven que hay intenciones verdaderas de devolver los territorios de los palestinos para que sean manejados por ellos sin la intervención, sin interferir del ejército de Israel. Independencia total. El ejército de Israel no tiene derecho a estar en territorios de palestinos. ¿Por qué tiene derecho el ejército? Es como estoy aquí en Honduras y El Salvador entra a un pueblo fronterizo y dice, no, esto es mío, voy a secuestrar a quien quiera de aquí de su casa y llevarlo a El Salvador. Eso no puede ser. Yo creo que las intenciones de una paz, eso tiene que venir del país más poderoso, que es Israel. Los palestinos pueden hablar de paz toda una vida, pero si no nace del gobierno y del pueblo de Israel, no habrá paz para los palestinos. Los palestinos pueden hablar de paz, pero si a la vez otros palestinos están masacrando salvajemente a israelíes, no habrá paz. Pero estoy seguramente
que podemos negociar cualquier cosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Usted acaba de mencionar cosas que son la verdad. Al final, son cosas manejables. Cómo administrar el territorio. De hecho, durante la negociación de los acuerdos de Oslo ya llegamos a cierta cantidad de detalles, cómo manejar ese territorio, y hemos estado de acuerdo con los palestinos. Pero yo le digo, no estamos ahí, Elías. Usted que viene de Belén lo sabe muy bien. Belén, a propósito, Betlehem, ¿sí? Betlehem, una ciudad israelí, una ciudad judía durante la Biblia, en donde nació Jesucristo. Repito, podemos llegar a cualquier acuerdo con los palestinos, estoy totalmente de acuerdo, pero los palestinos deben tomar una decisión estratégica de dejar una vez para siempre las hostilidades hacia los israelíes y reconocer el Estado de Israel, una cosa que todavía no se ha hecho. Mire, voy a escuchar la opinión de los dos ex embajadores de Honduras en Israel, Moisés Starman e Isaías Barahona, después de estos consejos comerciales. Bueno, es interesante ahora mismo escuchar dos opiniones, la de Moisés Starman y la de Isaías Barahona. Ambos han sido embajadores de Honduras en Israel, así que gracias por haber estado atento toda esta hora y media, ya solo quedan 30 minutos, por lo tanto, con todo respeto, yo le pido brevedad a todas las intervenciones. ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que la discusión que hemos escuchado es un reflejo, de alguna forma, de lo que se puede vivir allá en territorio de Oriente Medio. Creo además que es una oportunidad para todas las partes, para el mundo mismo, para volver a un diálogo productivo realmente, porque hoy podemos escuchar que se pide paz. Por el lado de Israel estamos seguros que Israel va a actuar para buscar a sus rehenes capturados, ciudadanos israelíes, y como ya lo dijo el embajador, para destruir toda la capacidad de Hamás, para que siga Hamás afectando la paz en la región. Pero igual escuchamos desde el punto de vista de ciudadanos palestinos que viven en Honduras, una posición que también refleja sentimientos que sin duda alguna está basado en hechos reales, algunos reales, otros de repente no tan descriptibles como reales, pero que son parte del problema. Así que veo que hoy hay una oportunidad de buscar realmente paz. Cuando se llega a extremos, hay que buscar mecanismos para que el extremo pueda concurrir con una solución. Probablemente no va a encontrar una solución de la noche a la mañana, no existe la solución. Se mencionaron los acuerdos de Oslo, y los mismos acuerdos de Oslo siguen en discusión, no solo en Israel, en el mundo, porque de alguna forma hay críticas de que los acuerdos no fueron realmente realistas, que hicieron una propuesta que no había forma de poderla llevar a la práctica, y lo escuchamos aquí. Así que no tengo duda de que el conflicto hoy tiene dos imágenes. Una, el conflicto histórico, está ahí, no se puede negar, pero también hay una situación actual, y la situación actual requiere acciones. Las acciones no van a ser simples. Israel va a usar la mayor capacidad de sus recursos para encontrar una solución a su problema. Tiene un problema entre su población, las personas afectadas y el escenario tanto local como global. Así que no va a ser simple. Por ejemplo, todas las acciones que tome Israel van a ser vistas por el mundo y van a ser juzgadas por palestinos, por hondureños, por alemanes, por árabes, por el mundo entero. Y se va a exigir que Israel respete derechos humanos, pero al mismo tiempo la ciudadanía israelí va a exigir y espera que sus fuerzas de defensa puedan recuperar a esas personas que están hoy en crisis. Por el otro lado vamos a ver a Palestina igual, a los ciudadanos palestinos con todo el derecho del mundo, exigiendo y esperando que el mundo los proteja de la misma forma y que se garantice su derecho humano, su existencia, y minimizar los daños colaterales que pueden resurgir de esta guerra. Así que creo sin duda alguna que la posición que el mundo debe estar mostrando es una posición constructiva. Hemos escuchado declaraciones de potencias en las que por un lado se pide alto al fuego. Es casi imposible un alto al fuego en este momento. Hemos escuchado posiciones como la de los Estados Unidos, donde dice nos vamos a acercar al escenario del conflicto para evitar que otros
lleguen a sumarse al conflicto, para advertir que no es la solución. Así que el mundo entero está en una postura de promover una acción de paz. Sin duda alguna, Honduras también ya lo ha hecho, ya hizo una manifestación en la que condena los actos, pero creo que no es suficiente, creo que hay que hacer mucho más, creo que hay que promover diálogo, hay que, si no exigirlo, promoverlo. No va a ser un diálogo fácil, no hay otro camino. El camino del uso del poder bélico de todas las partes no va a resolver el problema, va a resolver una situación momentánea, pero el problema estratégico de largo plazo va a seguir ahí. Así que hay que buscar otras soluciones en las que todas las partes del mundo, la diplomacia del mundo debe influir, debe buscar cómo llevar o cómo construir una mesa real de negociación. No se puede prometer lo que no está en mis manos. Yo no puedo prometer aquello de lo que yo no tengo control. Yo he escuchado y son obviamente declaraciones de lo que quisiéramos ver, pero la realidad va más allá de lo que nosotros queremos ver, de lo que las personas queremos ver. Así que hay una oportunidad, la situación desafortunada, con muchos muertos, y todavía faltan sin duda más sacrificio humano, puede y debe ser aprovechada por toda la humanidad como un momento en el que es posible buscar una solución. ¿Por qué? Porque todo el mundo está dolido de lo que está pasando. Así que coincidimos todos en que lo que pasó no debió pasar. Coincidimos todos en que debe encontrarse una solución. No va a ser fácil. Israel va a buscar, obviamente, garantizar su existencia. Palestina lo mismo. Así que estamos frente a una situación que solo puede servir como una oportunidad para buscar soluciones. Moisés, escuchamos su opinión. Moisés Starban. Sí, gracias Renato, y muy buenos días a todos los panelistas y todos los que han participado en este debate, los que estamos participando. Yo quisiera tomar desde otra perspectiva el tema, si me permite rápidamente, Renato. Miren, hay una situación actual muy peligrosa que se deriva de un acto puntual muy específico, que no tiene antecedentes dentro de lo que es el conflicto entre palestinos e israelíes. No tiene paralelo, no tiene parangón. Yo creo que ese es un acto muy puntual en el cual debe haber una manifestación clara, y tenemos ejemplos del presidente de El Salvador, Bukele, quien, siendo de ascendencia palestina, ha sido muy claro y categórico, calificando como bestias salvajes lo que ha ocurrido, el ataque no a Israel, sino el ataque a niños, a ancianos, a personas indefensas. Yo creo que todos los que vivimos en Honduras comprendemos muy bien y no podemos aceptar como algo que es racional que un grupo armado, por el motivo que sea, venga y mate personas inocentes de la forma que esto ocurrió. Así que creo que el ejemplo lo ha dado el presidente Bukele, y creo que eso servirá de luz en muchas partes del mundo para poder distinguir, diferenciar entre lo que es Hamas, de lo que es la autoridad palestina y de lo que son los palestinos. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que a todo mundo conviene, judíos y no judíos, palestinos y el resto de la población, de que se haga esa diferencia, ¿verdad? Porque yo estoy seguro, como lo han manifestado, que tanto Selim Kanaguati como Celia Carrufe no podemos aceptar un acto así, sea de quien sea. Pero ahora tenemos un acto muy concreto y muy directo. Yo no voy a decir tanto lo que yo quiero, sino lo que creo que va a pasar. Nadie aquí puede esperar de que Israel no va a reaccionar fuertemente ante lo que ha ocurrido. Nadie puede esperar eso. Israel va a reaccionar, porque si usted lee lo que está ocurriendo dentro de Israel en estos momentos, como lo ha dicho el embajador, es un sentimiento en estos momentos como que se están todavía contando los muertos en una actitud de shock. Pero sí va a venir esa acción militar, y yo tengo la esperanza que, así como se logró desactivar el conflicto entre árabes e israelíes, porque hay buenas relaciones entre Israel y muchos países árabes,
Cuando yo fui a Anwar Sadat a aterrizar en el aeropuerto de Ben Gurión, yo no lo podía creer que el hombre estaba haciendo un gesto de paz que logró la paz entre Egipto e Israel. Jordania también tiene ya acuerdos, ya relaciones con Israel. Y hay muchos otros países árabes que recientemente lo han hecho. Yo tengo la confianza que sí se va a poder en un diálogo llegar a un arreglo satisfactorio o medio satisfactorio para las partes, porque en las negociaciones todo el mundo tiene que ceder entre palestinos e israelíes. Esa es mi confianza. Pero lo que ha ocurrido, lo que ha hecho Hamás, es algo que no se puede aceptar. Es un acto que todos tenemos que condenarlo. Hay otros problemas que se han planteado y lógico que se tienen que solucionar, lógico que se tienen que tratar. Pero esto que ocurrió, asesinar niños, ancianos, eso yo creo que es algo que no se puede dejar de condenar y que creo que va a traer consecuencias todavía de conflictividad que con el tiempo, ojalá, dicen que en grandes retos, en grandes conflictos es que se generan las oportunidades. Ojalá que cuando Hamás ya no exista, sea más clara ya en la relación que puede tener la autoridad palestina en representación de los palestinos con el Estado de Israel. Hay opiniones. Si me permite. Solo unos segunditos, solo quiero leer el mensaje que me envía con el propósito que se divulgue el empresario progreseño Juan Antonio Bendec. Dice Juan Bendec, hay muchas verdades que no se han dicho sobre Israel y Palestina. Cada día de los 365 días del año, Israel instala nuevos asentamientos de colonos judíos en el territorio palestino ocupado. El tamaño de Palestina se ha reducido a 1/8 parte de su tamaño original. En otras palabras, quieren borrar del mapa al Estado palestino. Es la opinión del empresario progreseño Juan Antonio Bendec. Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar brevemente a Celín Canaguati para luego tener de nuevo al embajador, al cónsul y a Isaías Barahona. Adelante, Celín. Sí, aprecio las palabras del señor Starkman y del general Isaías. Me parece que son consecuentes en aras de una armonía que debe prevalecer entre dos pueblos, los israelíes y los palestinos, que merecen mejor suerte. Sobre las expresiones del presidente Bukele, indiscutiblemente de origen palestino, de repente se quedó un poquito corto, porque por otra parte sí se le olvidó, tuvo que mencionar o de alguna manera condenar además las atrocidades que ha cometido particularmente el ejército israelí en los territorios palestinos ocupados. Y tal como expresó esa misiva que te envió Juan Bendec, Renato, es que de la histórica Palestina apenas está quedando parcelas de tierra. A estas alturas es hasta inconcebible cómo pudiese ser la creación de un Estado palestino viable, porque los colonos cada día irrumpen en territorio palestino, arrasan incluso con una enorme cantidad de árboles de olivo. Creo que han pasado más de 1 millón de árboles de olivo han sido arrasados para darle lugar, para dar paso a nuevas colonias. Entonces estamos hablando de que prácticamente no le está quedando nada de territorio a un posible Estado palestino, o de repente, según algunos prominentes miembros del gabinete del señor Netanyahu, cuya posición política es extremadamente derechista. Según ellos, Israel debe quedarse con toda la histórica Palestina y, si es posible, expulsar al pueblo palestino de sus ancestrales propiedades. Eso no abona en nada a la paz. Israel es una realidad, Renato. Nació allá en el 47 con algunas reservas fundadas de parte de los habitantes de Palestina,
porque pensaron que la mayor parte del territorio pues se le estaban cediendo, y la mejor parte del territorio se le estaban cediendo a los migrantes pues, en enorme cantidad que procedían de Europa. Israel es una realidad, nadie la cuestiona, y fue incluso confirmada. Claro que la cuestionan. En las pláticas de Madrid y posteriormente en los acuerdos de Oslo. Palestina reconoció a Israel, pero esos acuerdos de Oslo, repito, como que se los ha llevado el viento. No se cumplió con una agenda ya determinada para darle paso posteriormente a la creación del Estado palestino, que tal como observó en alguna ocasión el presidente Obama, debe ajustarse o crearse de acuerdo y tomando en consideración las líneas fronterizas de 1967 y por supuesto, contar con Jerusalén Oriental o la Jerusalén Antigua, como le llaman algunos, como capital de un futuro Estado palestino. Israel debe acceder a esa aspiración del pueblo palestino, que es justa, y eso definitivamente, tal como expresó el señor Jarufe, prácticamente garantizaría la paz, una paz duradera, y tomando en consideración que ya Israel pues ya tiene ciertos nexos con determinados países árabes, este Medio Oriente se puede convertir, con la capacidad tanto de Israel y del pueblo israelí, y la capacidad que tiene el propio pueblo palestino, más el apoyo que puedan recibir de enormes potencias y de los países vecinos árabes. Esta zona está para ser ejemplar. La más próspera del mundo, con reservas de petróleo, gas. Bueno, si lo que ha faltado ahí es paz. Pausa y volvemos, embajador. Gracias por continuar compartiendo su opinión. Jason Sierra Funes comparte: esta guerra tiene que llegar a su fin y los países que puedan ayudar a calmar, que lo hagan. No más daño para los ciudadanos, no más muertes, no más guerras, no más enemistad. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Comentario final, embajador, ya estamos por finalizar el programa. Gracias. Yo quiero decir 4 cosas importantes. En primer lugar, Renato, últimamente nos hemos desviado un poquito del asunto por el cual nos reunimos aquí, que es un atentado sin precedentes en su brutalidad, en su crueldad contra una población inocente. Punto. Y cada persona que tiene corazón y que tiene mente tiene que condenar de la manera más tajante y clara las atrocidades en contra del pueblo de Israel, en contra de la población israelí inocente, civil. Punto número 1. Punto número 2. Israel siempre ha demostrado su capacidad y su buena voluntad de evacuar asentamientos judíos, sea en la Franja de Gaza, sea en Cisjordania. Entonces todo ese argumento de que no hay congruencia territorial, que le estamos quitando la tierra a los palestinos, es toda una mentira, es completamente incorrecto. Israel está dispuesto a evacuar asentamientos israelíes para alcanzar la paz, pero lo que necesitamos es una seriedad de parte del liderazgo palestino y la implementación de los acuerdos firmados. Los palestinos nunca han perdido una oportunidad para perder una oportunidad, y siempre han violado los acuerdos que fueron firmados con los israelíes. Ese punto número 2. 3. Quiero decir una cosa muy importante. Acaba de declarar un diputado árabe israelí en el Congreso de Israel. Acaba de anunciar la siguiente declaración. Y permítame por favor leerla. Él dice lo siguiente, se llama Mahmoud Abbas, Mansour Abbas, es un diputado prominente muy importante del Parlamento israelí. Y él dice lo siguiente: pido a los líderes de las fracciones palestinas en Gaza que liberen inmediatamente a los cautivos en sus manos. Los valores del Islam
nos ordenan no encarcelar a mujeres, niños y ancianos. Se solicita esta medida humanitaria inmediatamente. Entonces, lo estoy leyendo para que haga voces y para que los terroristas bestiales de Hamas hagan lo necesario desde el punto de vista humanitario. No tengo muchas expectativas, pero hay que decir lo que dice un diputado árabe israelí.